Voy a confirmar que estemos grabando. Entonces, buenas noches. Bueno, este chat de hoy lo hemos denominado actualidad laboral. La idea es fundamentalmente pues, mostrar qué ha sido como lo último en la reforma del código, de lo que hemos visto a grandes rasgos en todo esto, en este núcleo. Hay un tema fundamental que, digamos, que es lo que más le ha movido el tema laboral y pues hoy la ley sobre la maternidad, la ley del año pasado que cambió y que varió, que ha venido, quizás es de los temas que más han venido variando en materia laboral. Como se ha incrementado paulatinamente el número de semanas y la protección que existe. Entonces quisiera retomar y profundizar un poquitico más con eso. Y el otro tema es un tema que también ha tenido un aumento fuerte en materia laboral y es el tema de los fueros. Recuerden cuando vimos para el fuero sindical, entonces hay una serie de protecciones que tiene el trabajador o la trabajadora en este caso, de tanto la maternidad y otros fueros especiales que se ha ido incrementando. Son estabilidades especiales que la ley a través de los jueces le han dado al trabajador y que ha hecho que tenga una mayor garantía en la parte laboral. Entonces, fundamentalmente sobre eso me voy a pronunciar. Y obviamente también si tienen alguna inquietud, recuerde que vamos a estar este domingo con el examen final. Ya ustedes conocen la mecánica. Ese es un repaso general de lo que ha sido el núcleo de material que tenemos alojado. Yo diría que en los chats que tenemos y pues el material que yo tuve ahí disponible, está la información para un examen, la verdad, que quien ha leído, que quien escuchó o estuvo en los chats, pues no va a ser difícil enfrentarlo. Es un examen bastante sencillo, que hace un recorrido también por todo el tema laboral para tocar todos los aspectos que yo he considerado como importantes y que debemos como tener presentes. Entonces, ese es como el tema. Y si hay alguna inquietud, algunos temas que quieran de pronto profundizar un poquitico, que le haya quedado alguna duda sobre eso, pues los tocaremos para que tengamos un mejor conocimiento del tema y nos vayamos en el examen. Bueno. Profe, yo quería preguntar. Sí, claro. Si había la opción de pronto de habilitar el examen más temprano, o sea, del sábado desde temprano, si había la opción, o sea, porque a veces de pronto uno tiene unos compromisos más tarde el sábado y es solo desde las 6 hasta el otro día. Entonces quería preguntar si se podía activar desde más temprano el sábado, profe. El examen está activado para el domingo. No pues yo vi que ahí decía de 6 de la tarde del sábado al domingo a las 11, a las 23 horas, pues eso fue lo que leí. No, Trini, desde las 6 de la mañana el domingo. Sí. ¿Solo el domingo? Sí, claro, no hay forma de hacerlo el sábado. No, ya no es posible porque lo tenemos ahí programado para el domingo, entonces ya empiezo a cambiar el horario y entonces así me jala las orejas en el CEIPA. No, pero mira que lo tienen de 6 de la mañana a las 23 horas, o sea, a las 11 de la noche. Tiene todo el día. Los sábados 6 de la mañana y ya. Sí, a mí también me gusta siempre los sábados en la mañana como aprovechar el espacio. Igual se levanta el domingo a las 6 de la mañana. Ay, Dios. Y si tiene mucho compromiso, entonces lo hace a las 11 a las 9 de la noche, tiene 2 horitas ahí para que lo haga. Sencillo, ¿no? Profe, son casos, ¿cierto? Yo entendí mal, ¿es un caso? No, son preguntas directas que tienen la respuesta. O sea, no tienen problema, hay preguntas de falso y verdadero y hay preguntas simplemente que hacemos la pregunta y le damos la alternativa de respuesta para que escoja la correcta. Es sencillo. No es de análisis. No va a tirar muy duro porque esos temas son muy abogados pues a solucionar algo. No, por eso no, la verdad no es la idea, por eso hago un examen muy distinto a lo que es un examen de un estudiante de Derecho. Sí, porque la verdad es que uno a veces se pone a leer todo eso y dice, Dios mío, ¿cómo hacen los abogados? Demasiado tema cuando uno no lo maneja. Totalmente de acuerdo, sí. Por ejemplo, un examen de estos en materia pues cuando lo hago con los estudiantes de Derecho, es muy distinto porque entonces sí es con casos, porque yo soy de los que considero que un caso, cuando uno plantea un caso, usted de un caso que plantea,
hace 5 o 10 preguntas. Entonces, ahí uno le da más panorama si el estudiante realmente conoció o no conoció la materia, si se entendió. Aquí Sí. simplemente son preguntas donde vas a encontrar la respuesta ahí. No, Ah, no, ok. no le ponemos la complejidad porque la idea no es esa, ¿sí? La idea era que pues el objetivo que uno busca con este núcleo es que al final, pues sí tengamos elementos muy claros sobre lo que es el contrato de trabajo. Yo diría que pierde uno el tiempo y ustedes perderían también sus tiempos de dedicación si no lograran identificar al final qué elementos tiene un contrato de trabajo cuando hay un contrato de trabajo, porque toda la esencia de este núcleo, pues obviamente se basa y está alrededor de lo que es el contrato de trabajo. Y acuerden cuando hablamos de los principios fundamentales, entonces lo que uno tiene que identificar en un contrato, los principios esenciales y qué se genera en términos generales de esos contratos. Ese es como el tema, pero van a ver que no es un examen complicado. Obvio, pues espero que hayan leído el material y que han estado al menos yo diría que en los chats anteriores que vimos todo el repaso de materia salarial, de los principios, pero con absoluta seguridad que no lo van a encontrar complicado. Entonces, bueno, entonces cuando hablamos de la actualidad laboral, yo sí quiero entonces arrancar con el tema de la maternidad. Ustedes siguen siendo unas afortunadas, la legislación la sigue protegiendo mucho y todos los días me va incrementando. Aquí es donde yo voy a hacer una huelga porque también quiero que al hombre también le incrementen ese famoso descanso que le dan entre comillas. Pero no, mentira, muy merecido, estamos de acuerdo. El año pasado salió la ley 1822, es una ley que tocó e incrementó el tema de las semanas de licencia de maternidad, y es cuando toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto. Te recuerda que siempre veníamos de hablar de 14, pasamos a 16, 12, 14, y se fue subiendo, y ahora estamos en 18 semanas. Y también, obviamente, cobija al padre cuando dice que puede gozar de la licencia de maternidad, no solo en caso de muerte de la madre, sino también por enfermedad. Aquí empezó a tener algunas connotaciones distintas. Entonces, el padre puede gozar de la licencia de maternidad no solo en caso de muerte de la madre, sino también por enfermedad. Vamos a ir mirando un poquitico más qué implicó eso. Entonces, para efectos de la licencia que trata el tema, la trabajadora debe presentar al empleado. Normalmente es una exigencia que uno hace como empleador, pero no, que no se cumple siempre. Y es que toda trabajadora debe informar a su empleador su estado de embarazo y la fecha probable de parto, para que al menos él tenga. Aquí es fundamental, aunque esto era muy fundamental antes, cuando se despedían trabajadoras en estado de embarazo. Y muchas veces el empleador argumentaba su despido por no haber conocido que estaba en embarazo. Hay embarazos que son visibles, pues obviamente que no puede negar nadie que la persona está en embarazo, pero hay embarazos que todavía, cuando la persona es despedida, ni siquiera pues es manifiesto su cambio físico. En esos casos, el empleador simplemente se limita a decir, la trabajadora nunca informó, no lo hizo y por lo tanto el empleador no debía conocerlo, no estaba obligado a conocerlo. Los jueces protegían eso y decían, sí, el empleador tiene toda la razón, usted no cumplió. Hoy eso pasa en segundo plano. Aunque usted no informe, aunque usted no le cuente al empleador sobre su situación de embarazo, si es despedida en esas condiciones que digo yo que no era manifiesto con el visible, aún así los jueces con absoluta seguridad lo van a condenar a que la reintegre. Esta es la connotación que tiene, sí, claro. Yo tengo una inquietud, cuando estaba leyendo al respecto me dio una inquietud. Bueno, eso cuando uno ya trabaja en la empresa, Sí, pero cuando alguien solicita trabajo para el ingreso, sí se puede pedir prueba o los exámenes que le hacen como de que no esté en embarazo. Pues es que eso antes lo hacían mucho, no sé. no, eso, Yo pensé mucho porque recordé cuando yo estaba en embarazo de mi hija, yo renuncié al trabajo. Y ahorita sí, dije yo, pues, o sea, no, bueno, era un tema ya como de salud, sí, claro, porque me tocaba trasnochar 12 horas y cosas así, entonces no sé si en ese sí. momento yo hubiera podido hacer otra cosa, bueno, eso ya hace mucho rato, pero pensé en eso, yo no sé si entré allá en embarazo, estaba recién ingresada, o sea, la verdad yo no me di cuenta. Hoy hay una Estaba protección,
hoy hay una protección en el sentido de que quien está en este embarazo no puede trabajar más de 5 horas nocturnas. Dios Y mío, he trabajado como 14. mira, tú tienes esa protección, hay una resolución que creo que la 24 del 79 es muy vieja, que es en materia en la época de salud ocupacional, y es que uno no puede más de 5 horas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la institución no permitimos. Muchas veces se vuelve hasta una dificultad porque cuando ustedes están empezando el embarazo, pues obviamente son tremendamente activas. Pero aún así, nosotros tratamos de que no tengan la actividad nocturna y para evitar contratiempo y responsabilidad del empleador, no lo permitimos. Entonces, tú podías haber hecho eso. Otra cosa, no está permitido. Lo que pasa es que todos los empleadores de alguna forma tratan y lo manejan. Pero porque si el empleador te pregunta, eso es casi que un arma de doble filo para los empleadores. Si un empleador te pregunta si estás en embarazo para que le cuentes, y tú le cuentas que estás en embarazo y no te contrata, con absoluta seguridad que cuando vayas a poner un problema o una tutela, el empleador va a fallar a un juez que no la contrataste porque te había dicho que está en embarazo. O sea, hay una protección tal en Colombia a la maternidad en estos momentos que los jueces asumen que no la contrataste por el embarazo y que además no debe haber una discriminación del empleador hacia una mujer por ese estado. Es una protección que hay impresionante. Esa protección es la que ha hecho que esta ley incremente el tiempo y que hayan salido los famosos fueros de laborales reforzados, como vamos a ver más adelantico, uno que es muy especial que le pasa al padre, porque ya no es solamente a la madre, ese fuero por maternidad también le pasa al padre, en un caso que quiero mostrarle más adelante. Entonces, mire, o sea que no se debe pedir, lo que pasa es que hay empleadores que cuando piden los exámenes médicos utilizan como una especie de truquito, y es que yo conozco empresas que contratan y tienen dónde se hacen los exámenes médicos, entonces simplemente le dicen a quien le hace el examen médico. Por ejemplo, nosotros al hospital contratamos todo el proceso de aseo, y esa empresa, y una empresa acá que empezaba a contratar y hacía los exámenes, lo primero que le decía, van y se hacen el examen en tal parte. Ese tal parte ya tenía claro que uno de los exámenes que quería hacer era el de embarazo. No se lo contaba a la trabajadora, simplemente se lo informaba a la empresa y le decía, vea, aquí están todos los exámenes que usted me pidió y aquí está el embarazo, pero solo lo sabe usted. Esa empresa no iba a decirle a la persona, no te vamos a ingresar porque está en embarazo, simplemente le buscaban un pero o no la llamaban simplemente. Y todo era porque estaba en embarazo. Entonces, no es legalmente, se puede hacer, pero todos se buscan la forma de hacerlo para conocer. Porque uno diría, nosotros por ejemplo no tenemos ninguna restricción a eso, ninguna. Sé que hay complicaciones, hay embarazos fuertes que casi, hay casos, yo he conocido casos que la persona prácticamente se la pasó todo el tiempo incapacitada. Yo trabajé en Bogotá y recuerdo que llegué y cuando llegué me presentaban ante el equipo y me dijeron, hay una niña Claudia que no está, pues que está incapacitada porque tiene un embarazo complicado, y le cuento que nunca la conocí cuando fui a conocerle al niño, estuvo conmigo y eso eran, yo creo que estuvo por ahí más o menos yo creo que ya lleva casi 7 meses y no la conocí, la conocí el día que voy a conocerle al niño. Entonces, muy complicado. Hay empleadores que sí se preocupan mucho de eso. Otra es por los múltiples permisos, lo que implica pues estar, sale, pero bueno, en términos generales, la ley protege eso. En la licencia Profe, qué pena, no sé si me salgo un poquito ahí del tema. O sea, sí está permitido hacerle exámenes, pues digamos que sí, no claro. propiamente una prueba de embarazo, pues cierto. Sí, claro, No, sí, claro. pero se hace ahí por los laditos, digámoslo así, bajo de cuerda, como usted nos dice. Pero los exámenes sí están permitidos. Sí, claro. ¿Y qué clase de exámenes? Porque eso nos pasó en otra materia, que hablaba como de los riesgos, unos riesgos que recomendábamos y nosotros queríamos como poner esa parte, pero no sabíamos bajo la ley cómo estaba eso fundamentado y hasta qué punto podíamos o no pedir ciertos exámenes o cierta historia clínica. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, recuerden que cuando uno va a ingresar siempre le hacen el examen de ingreso, el examen ocupacional, que se hace a través del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
y que siempre exige ese examen ocupacional. Ese examen es un examen más físico, pero en ese examen se piden exámenes específicos, dependiendo de las actividades. Por ejemplo, en un hospital nosotros pedimos algunos exámenes y algunas vacunas. Normalmente se pide un examen de sangre, un examen para mirar la serología y el tipo de sangre que tiene, para saber el tema de triglicéridos, normal del estado, como llega la persona, porque recuerden que uno tiene una responsabilidad como empleador y que muchas empresas son muy tranquilas. Entonces, hacen el examen de ingreso o no lo hacen bien, la persona trabaja un tiempo y cuando se retira, no le hacen el examen de egreso. Y después la persona se le carga una patología y lo primero que hace es demandar a la empresa, aduciendo que esa fue una enfermedad que adquirió en desarrollo de su trabajo. Y entonces vienen las famosas enfermedades profesionales, enfermedades que obviamente golpean fuertemente al empleador, por eso hay que hacerlo. Entonces, lo que dice la ley, usted le puede pedir los exámenes que considere. Normalmente no es muy claro, muy definidos. Va a pedir yo no voy a pedir un examen a la persona antes de que tenga un examen si tiene SIDA o si no, para nada. Pero sí, tiene que traer exámenes que informen que no tienen enfermedades contagiosas y la sangre muestra muchos. Si usted elige a la persona que entre lo que viene el embarazo, pues obviamente va a tener problemas. Por eso es lo que les decía, entonces uno simplemente dice al laboratorio, saque los exámenes de sangre, pero adicional a mí, empleador, me notifica solo que es el de embarazo, para poder saber si la trabajadora. Entonces, ¿se pueden pedir los exámenes? Claro que sí. Profe, sí, porque inclusive perdón que lo interrumpa, en la oficina un compañero que iba a ingresar ya tenía todo prácticamente listo, pero por sobrepeso pues prácticamente no lo contrataron porque en los exámenes salió como, pues con los triglicéridos, que tú mencionas, triglicéridos eso alto, como Claro. tendiente a un infarto, una cosa así, precisamente por el sobrepeso, y por esa razón no fue apto para ingresar. Exacto. Es que, mira, normalmente en el examen de ingreso, la persona, el médico de la empresa o que contrata la empresa o el que lo trae, hace algunas recomendaciones. Entonces, cuando hay una persona que puede tener las características que estás planteando, lo primero que dice, a este hay que pedirle unos exámenes distintos, porque mire, yo tengo que mirar qué riesgo tiene. Y claro, un empleador que no tiene la obligación de contratar a la persona cuando ve un examen de eso, simplemente dice, no. Muy distinto a como es el sector público. El sector público estamos muy amarrados a muchas cosas porque nos obligan. Por ejemplo, nosotros, es muy difícil que usted se dé cuenta de los problemas porque nosotros hacemos, en el sector público hacemos procesos de selección. Entonces son procesos abiertos y públicos donde la gente sabe las condiciones del concurso. Cuando la gente se presenta, cuando la gente ya supera la etapa, lo mandamos a hacer el examen médico para evitar un gasto adicional, ¿cierto? Y cuando le mandamos a hacer el examen médico nos damos cuenta de las patologías. Por ejemplo, normal en un hospital, y nos ha pasado. Uno hace el proceso de selección buscando auxiliar de enfermería. Y cuando termina el proceso, entonces dice, son estas 10. Y cuando coge las 10, le dice, bueno, vayan a hacer el examen ocupacional, el examen médico. Encuentra el médico que tiene restricciones, por ejemplo, de pesos, de levantar pesos. Entonces ya usted empieza a decir, esta auxiliar de enfermería ya no me sirve en términos generales para ir a un área de hospitalización, entonces ya por la restricción de pesos tengo que llevar a la que trabaje solo con los niños en neonatos, yo no la necesitaba para allá. Pero si usted le dice a esa persona de momento que no la contrata o no la llama, ella le va a decir, yo me gané el concurso y a mí me tiene que contratar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición a que usted discrimine por las limitaciones, por ejemplo, físicas. Entonces le toca a uno vincular personas que le dicen, ni modo, ¿qué hacemos aquí? Eso lo quisiera uno hacer distinto. En el sector privado, sí, sí, es muy fácil. Usted hizo el proceso y simplemente a usted le dicen, no lo llamaron. ¿Qué dice uno cuando está presentando un proceso en una empresa del sector privado? No, llegué hasta una entrevista y no me volvieron a llamar. O me hicieron el examen médico y no me llamaron. Pero no hay más. Y casi que la misma legislación lo protege. Dice, no, yo tengo toda la libertad de contratar a quien considere. En el sector público sí hay mucho más exigencia. Bueno, ahí vamos con las preguntitas cada que nos van saliendo. Entonces, en este caso la licencia, se dice que la licencia de maternidad para madres de niños prematuros, ustedes recuerdan que estamos hablando de 18 semanas, 18 semanas que normalmente pues casi que en Colombia todas arrancan cuando nace el bebé,
en esas 18 semanas siempre se ha considerado la posibilidad que usted pueda sacar 2 antes de. Todo eso fue buscando esa protección. Ustedes han visto, hay mujeres que la verdad que uno las ve en los últimos días de su periodo en una imposibilidad de moverse. No las incapacitan y uno dice, no, bueno, la ley les permitió, vea, coja 2 semanitas antes. Como usted tiene una fecha probable de parto, coja 2 antes para que descanse, para que lo tenga. Y las otras 16 posparto. En este caso, entonces estamos hablando de los niños prematuros. La legislación fue cambiando también en esto. Entonces, para niños prematuros, tener en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional, por eso es importante decir cuándo está programada la fecha del nacimiento, y el nacimiento a término, los cuales deben sumar a las 18 semanas. ¿Qué le está diciendo esta ley en esa novedad? Y es, si usted tenía, ejemplo, 1 de julio, fecha del parto, pero el niño es prematuro, lo que nos ha pasado, lo que llamamos de los 7 mesinos, 8 meses, póngale que fue de 8 meses, estuvo un mes antes. ¿Qué le dijo qué está diciendo esta ley? Entonces usted no tiene 18 semanas, usted tiene las 18 más las 4 que le faltaban por llegar al periodo. Entonces ya usted tiene cuántas, 22 semanas. O sea, le suman el tiempo prematuro, porque le está diciendo la fecha gestacional y el nacimiento a término. Nació 4 semanas antes, entonces su licencia de maternidad es esas 4 más las 18 que la ley concede. Cuando se trata de madres con parto múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en esa parte anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia en 2 semanas más. O sea, cuando es prematuro, de todas maneras, si nacieron prematuros, si nacieron múltiples, perdón, normales, la licencia de maternidad ya no es de 18 semanas, es de 20 semanas, 2 semanas más. Pero si fueron prematuros, igual le suman el tiempo que le falta y esas 2 semanas. Mire esta, que también es una de las novedades que se manejó, es la licencia de maternidad preparto. Esta será de 1 semana con anterioridad a la fecha probable del parto, debidamente acreditada, que les acabo de decir. Si por alguna razón médica la doctora Mara no puede optar por esta semana previa, por ahí disfrutar las 18. No es que esté obligada a sacar la semana antes, sino que lo podría hacer, es recomendable, y hasta 2 semanas realmente. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto de más de 18 semanas de la siguiente forma. Las 2 semanas antes que decíamos. Ahí tengo una duda con ese punto. Sí. ¿Se descuenta, digamos, si la persona, si la funcionaria, la empleada sale esa semana antes a la fecha probable de parto, hace parte de las 18 semanas? Sí, Rosemary, claro. Si tú tienes 18 de licencia de maternidad posparto, Ajá, pero si ajá. la persona elige sacar 2 semanas antes, que lo puede hacer, esto le permite, ya Le cuando quedarían 16. le quedarían 16, es decir, arranca a Ok, contar ok. 18 de que sale. Esa es la ventaja que tiene. O simplemente saca las 18. Normalmente sacan todas las 18 después del parto, pero puede hacerlo, no tiene ningún problema. Ok. En la anterior que estaba ahorita con la en caso de fallecimiento y que se extendía la licencia para el padre, independientemente de la causa de fallecimiento, por ejemplo, un tema de un accidente o tiene que ser algo relacionado No, con el embarazo, cualquier circunstancia que genere cualquier la muerte. causa. Es decir, Ok. si está en el momento de la licencia de maternidad y fallece, la ley no clasificó las causas del fallecimiento, simplemente dijo, y fallece, el padre le trasladan al padre todas las semanas que queden faltando para cumplir su licencia de maternidad. Que estaba empezando, le tocaron las 18, las 17, las 16, las que sean, trasladan al padre. Y no hay ninguna causal que excluya, simplemente que se acredite la muerte. Que tengo una Profe, sorpresa. una pregunta así. Sí, Beatriz. Si entendí, le trasladan esas semanas al padre en caso de que la muerte sea por parte de la madre. Sí, claro. Pero si es la muerte del bebé o los bebés, ¿qué pasa No. con ese tiempo? No, ya es distinto. O sea, normalmente cuando fallece el bebé, entonces la licencia de maternidad ya no va, ya termina la licencia de maternidad. Simplemente que la ley, dadas las condiciones que pasó, le da unas semanas más, pero ya no cumple todo el periodo de maternidad. ¿Cierto? Recuerde que, por ejemplo, en el tema de la protección de la maternidad va no solamente los
en la semana, sino después unas semanas adicionales, que es hasta lo que denominamos nosotros la época de lactancia. Y basta ya. En el caso de que fallece, si fallece el menor, simplemente la ley concede un tiempo dependiendo al momento del fallecimiento. Yo creo que más adelante lo tenemos para que lo precisemos. Pero no agota toda la licencia de maternidad. O sea, ya no la agota, o sea, simplemente fallece antes. Lo que pasa es que se vuelve casi que unas, más que ya la licencia de maternidad, se vuelven unas incapacidades que genera, primero porque tiene el estado de la madre, obviamente queda bastante golpeada en muchos casos, y otro porque genera un tema psicológico impresionante, entonces también ya se convierte más en una incapacidad que en una licencia de maternidad, ¿cierto? Ahí lo miramos así. ¿En qué consiste la licencia de maternidad y cuáles son los incentivos a que tiene derecho la trabajadora de estado de embarazo para la adecuada atención y cuidado del recién nacido? Tenemos aquí, de acuerdo con la nueva ley que modifica el artículo 236 del Código, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que venga al momento de iniciar su licencia. ¿Qué hace la trabajadora para obtener la licencia? La trabajadora deberá presentar al empleado un certificado médico en el que conste, luego le digan que aunque esta es una exigencia, pues realmente no tiene ningún significado porque reportándolo o no reportándolo, igual le dan la incapacidad. ¿A quiénes cubren las garantías? Cubren a la madre biológica, ojo, y se hacen extensivas en los mismos temas a la madre adoptante o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo a la madre, sea por enfermedad o muerte. En este caso es similar a la fecha del parto, la fecha de entrega del oficial del menor adoptado. ¿Qué está diciendo aquí? Hay una novedad que tuvo esta ley, y era que cuando uno adoptaba, y la ley decía menor de 7 años, a usted le daban exactamente los mismos días de licencia de maternidad. Menor de 7 años. Esta ley simplemente dijo el menor. ¿Qué se ha considerado? Que entonces cuando usted adopta, ¿quién sabe quién es un menor en Colombia? ¿El que tiene cuántos años? Hasta los 18. Menor de 14 o menor de 18. O hay menor impuber y hay menor no sé qué. Exacto. No sé. Cuando nos habla simplemente que el menor es el que 18. tiene menor de 18. Entonces, ¿qué nos está diciendo ya? Que si usted adopta una persona de 14, 15, 16 años. Igual tiene derecho. Tiene derecho a los 18 semanas de licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque acaba de adoptar un menor. Primero la ley limitó a 7 años. Esta nueva ley habló del menor, entonces amplió. ¿Qué sucede en caso de fallecimiento de enfermedad de la madre? Porque estamos en este caso, el empleado del padre del niño le concede una licencia de duración equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de licencia posterior al parto. Entonces falleció, ya el padre tiene derecho a eso. Ya habíamos dicho cómo se contabilizan las semanas. Tendrá una duración de 17 semanas desde la fecha del parto, o 16 si disfrutó de 2 semanas, es decir, hasta 2 semanas puede no disfrutar de eso. Pregunta, profe, que tiene. No, para eso estamos, es que es la idea. En el caso que acaba de expresarse de la adopción, se le dan las 18 semanas común y corriente a la madre y al padre, los mismos beneficios. Los mismos beneficios la semana la semana que tiene, los 8 días que tiene de licencia de paternidad. Igual, tiene el mismo derecho. Porque se entiende pues que hay un periodo de adaptación, el padre igual tiene 8 días apenas. Muchos lo utilizan muy bien, otros no. Yo he dicho que en mi caso a mí me habían dado también los mismos 14 que me tocaron cuando eso. Hay padres que no se, como decimos, no se untan, pero pues yo creo que yo sufrí más porque en esa época chachito, yo cada hora se despertaba. Y el que tenía que levantar acá el hogar y darle la vuelta era yo. Entonces, claro, me la pasaba despertándome cada hora y a las 6 de la mañana antes a trabajar, pues la ñera de cada costado. Yo me tenía que ir a trabajar. Muy juicioso, me parece muy responsable. El mío no. Ese es. Yo sé que hay unos que se van a dormir a otra habitación. A mí pero bueno, es una época muy bonita.
¿Qué requisito de cumplir el padre para tener la licencia de paternidad? El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia de remunerada de paternidad es el registro de civil de nacimiento, que deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días. Recuerde que quien concede la licencia de maternidad y quien concede la licencia de paternidad es la EPS. ¿A quién corresponde cubrir la licencia de paternidad remunerada? Bueno, ya vimos que a la EPS. Esta es una novedad que trajo la ley. ¿Ustedes recuerdan las famosas, la época lactancia? Aquí yo voy a adelantarme hasta aquí no, para hablar, para contarles de las famosas salas. Uno de los temas que nos vemos abocados siempre los empleadores es la lactancia. La lactancia perdió la esencia por la cual se generó. O sea, cuando a uno le dicen que después de que la madre se reintegra a laborar, es decir, cuando pasan las 18 semanas, le queda un periodo hasta que el menor cumple 6 meses. Cuando cumple 6 meses, termina la época de lactancia. Y la época de lactancia era simplemente el permiso que se le concedía a la trabajadora para que amamantara a su hijo 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. La idea era tremendamente válida. Había que tener el alimento de un menor. Pero entonces se hablaba de que simplemente casi que al menor se lo llevaban a la empresa, porque ella disponía de 30 minutos, pues una mujer no va a venirse del trabajo a la casa y en solo 30 minutos y va a hacer y va a regresar. Entonces simplemente era que le daban 30 minutos para que lo hiciera en la mañana y 30 minutos en la tarde. ¿En qué se convirtió realmente la época de lactancia? En que simplemente la persona suma la hora. Y dice, bueno, yo tengo, lo primero que hace una trabajadora cuando llega a la empresa es decir, aquí me reintegré, dígame cómo vamos a cuadrar mi hora de lactancia. ¿Cómo vamos a cuadrar mi hora de lactancia? Ya no hablo de 30 y 30, ¿cómo vamos a cuadrar? Y termina uno diciendo, entonces llegue una hora más tarde o vaya una hora temprano. Esa no era la esencia de la lactancia, porque no cumple el fin que era. Pero eso está, y así debe ser. Entonces, está durante los primeros 6 meses de edad. ¿Cuándo termina la época de lactancia? Cuando el menor cumple 6 meses. Ahora sí me regreso a lo que esta ley volvió. Entonces, esta ley simplemente que dijo, vamos a crear unas salas amigas. Este es un tema que está apenas en desarrollo. Digo, por medio de la cual se adopta la estrategia de la amiga de la familia lactante en el entorno laboral en empresas públicas y privadas. ¿Qué dispone la ley? Dijo, establece que las entidades públicas del orden nacional y territorial del sector público descentralizado y las entidades privadas adecuarán un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que trabajan en ellas puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la jornada laboral. ¿Qué le digo? Entonces, venga, usted va a permitir que la madre pueda en unos espacios que se van a ajustar y que llamamos salas, las salas amigas, pueda permitirle a la trabajadora hacer eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el hospital no tenemos ningún problema porque en el hospital tenemos el área de lactancia. Entonces, ahí van las señoras, realmente tenemos lo que llaman el banco de leche, pues el nombre hasta como cruel, pero así llamamos banco de leche y es una sala donde se maneja, donde van las señoras, muchas de ellas tienen los niños hospitalizados, terminan su embarazo, perdón, tienen nacimiento y el niño queda hospitalizado y ella simplemente no lo puede dar, entonces simplemente se extrae la leche, se conserva y hay señores que aún después de eso van y la van al hospital, les extraen la leche y la guardan para otros niños que las madres no los pueden amamantar. Entonces son las famosas salas amigas. Entonces, ese es un tema que está en desarrollo y dice la ley que hay que debe hacerlo. Mire lo que digo aquí, el uso de las salas no exime al empleador de reconocer y garantizar el disfrute de la hora de lactancia. O sea, independiente que tenga y le permita extraerla, tendrá que conceder la lactancia, pues por ley. Y por ley establece que uno no podrá tocar, despedir a nadie en ese periodo de lactancia o durante el embarazo, salvo lo que hemos considerado justa causa. Y la justa causa en la maternidad tiene que ser demostrada y una cosa pues, bien complicada de demostrar que puede haber pasado, pero se puede hacer. No es que la mujer que está en este embarazo o que la mujer que está en su periodo de lactancia no se puede despedir, no, sí se puede despedir, pero tiene que tener una causal plenamente probada y demostrada para que el ministerio, la oficina del trabajo que llamamos, pues le pueda permitir eso.
Esta es la prohibición, lo que decimos ahí en términos generales. Bueno, la licencia de paternidad ya lo habíamos dicho. Inicialmente, yo no sé si a ustedes de pronto les tocó recordar, eran 4 días de la licencia de paternidad y 4 si trabajaban los dos. Cuando no trabaja sino uno, no la dejan sino 4. Es una sentencia, que esta sentencia del año 2009, la Corte dijo que por igualdad simplemente a todo el mundo era 8 días, independiente si trabajan los dos o no. Bueno, ese es como en términos generales el tema de esa ley, que ya habíamos visto parte pues, en desarrollo de los chats. Ahora quiero tocar en el tiempo que nos queda el tema de la estabilidad reforzada para mirar qué novedades hemos tenido en materia de fallos en esta estabilidad. Ya hemos dicho que según esta Constitución, el Estado y la ley deben propender por la estabilidad laboral del trabajador colombiano. Si han estudiado el material, recuerden cuando hablábamos del tema de la estabilidad, que es uno de los principios fundamentales. ¿Quién recuerda ese principio fundamental del derecho laboral? Bueno, primer punto del examen que perdían. Recuerden cuando hablábamos de la continuidad de las relaciones laborales, que es uno de los 4 principios fundamentales. El principio protector el primero, el principio de la irrenunciabilidad el segundo, el principio de la continuidad de las relaciones laborales, que es el principio de la estabilidad, y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Esos son 4 principios muy fundamentales que tiene el derecho. Se me olvidan esos nombres. Bueno, entonces dice, sin embargo, la jurisprudencia, o sea, los jueces, hablamos de jurisprudencia, los jueces, ha desarrollado un principio superior a la estabilidad laboral, que se llama el principio que se ha denominado estabilidad laboral reforzada, con el cual se busca garantizar la estabilidad del trabajador en casos muy particulares y que pueden afectar gravemente algunos principios constitucionales cuando hablamos de la estabilidad laboral reforzada. En general, el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono. Muchas veces el patrono quiere sacarlo, pero no lo puede sacar. ¿Por qué? Porque tiene esa estabilidad. Vimos hace poco, y no me voy a detener mucho en ella por eso, el famoso fuero sindical, es decir, esa protección que vimos en el chat anterior, que decíamos que tienen los sindicalistas, que tienen los representantes de un sindicato, de su junta directiva, de su comisión de reclamos, para que no se puedan despedir sin justa causa. Y esa justa causa en el tema de los sindicatos tiene que ser demostrada ante un juez. Entonces, esa es una de las estabilidades. Otra estabilidad, hablando en materia de embarazo, cuando la mujer está embarazada, también se lo planteaba a ustedes en su momento, pero vuelvo a hacer el énfasis, las mujeres que estaban contratadas por prestación de servicios quedaban totalmente desprotegidas frente al embarazo y su contrato. Es decir, que si el contrato terminaba y la mujer estaba en embarazo, el empleado simplemente no la volvía a contratar. Y la jurisprudencia en su momento, los jueces asumían que como era un contrato de prestación de servicios, usted sabía cuándo iba a terminar su contrato y obviamente también sabía cuándo iba hasta su parto, su nacimiento. Entonces, que por lo tanto, como usted conocía usted misma asumió las consecuencias y no le fallaba a favor ninguna tutela. Hoy en día, igual el juez protege. Si usted tiene un contrato de prestación de servicios y su contrato se le termina, casi que el empleador está obligado a volverla a contratar, mientras dure la famosa licencia de maternidad y el periodo de lactancia. Si usted puede, uno muchas veces demuestra, señor juez, yo la tenía contratada para una cosa específica. Ya la cosa específica terminó. Y si terminó y ella está en embarazo, señor, terminó. O si terminó y ella está en uso de su licencia, pues ya terminó. Yo no necesito contratarla cuando termine. Ya hoy tenemos fallos y muchos, donde el juez, la persona se va, por ejemplo, le faltaba un mes para terminar su contrato, se fue, estuvo todo su periodo de lactancia, y cuando termina va a la empresa y dice, vea, yo ya estoy aquí. Entonces, muchas veces el empleado dice, no, ya yo no te necesito, ya el contrato ya terminó, ya las circunstancias por las que te contraté ya no existen, y puede ser cierto, o como puede ser cierto que sí exista, pero que usted ha contratado a otra persona. La persona se va al juez de tutela
pone la tutela y con absoluta seguridad que el juez de tutela va a ordenar que le elaboren un nuevo contrato mientras termina su licencia de maternidad. Entonces nos toca muchas veces hacer contrato. Hace poco le tuvimos que hacer a una niña un contrato como por, ya bastante, como mes y medio creo que era. Y nos toca hacerlo. ¿Por qué? Porque el juez nos va a ordenar desacato y ya sabemos todo lo que implica eso. También empezó una novedad y era que cuando se está en periodo de prueba, simplemente recuerden que el periodo de prueba es aquel periodo que puede ser hasta de 2 meses, en el cual tanto empleador como trabajadora miran las condiciones y las circunstancias del trabajo. ¿Qué ocurría? Que un empleador se daba cuenta en esos 2 meses que la persona estaba en embarazo, entonces ¿qué hacía? Le terminaba el contrato o el nombramiento por periodo de prueba. No había protección. Los jueces también decían, es que estaba en periodo de prueba. Usted sabía que estaba en un periodo de prueba, usted sabía que el periodo de prueba terminaba en 2 meses. Si usted se embarazó, esa es una cosa que usted ya sabía que le iba a pasar. Entonces, no terminaban, no condenaban al empleador. Hoy, si usted termina un periodo de prueba y la persona está en embarazo, con absoluta seguridad que el juez va a ordenar el reintegro de esa persona hasta que le termine su licencia de maternidad y su fecha posparto. Eso es un tema que ya hoy lo protege. Como vamos viendo que la mujer, la protección es muy fuerte en el tema de la maternidad. Y más que todo, fundamentalmente por el tema del niño que está por nacer. Es lo que más busca proteger esta ley. Bueno, esta sí es. Este es ya lo que. Voy a ver que. Levantar aquí esto para que no nos queme aquí. Mire esta tema que fue una de las novedades más fuertes que hubo en materia de sentencias, porque este sí se salió totalmente del cuento. Mire, este era una estabilidad. Pero esta vez si la otra persona está sin seguridad social, si es como beneficiario de la seguridad social, o yo entendí mal eso. Sí, así es. ¿Qué es lo que dijo los nuevos fallos en materia del fuero? Si la madre no trabaja, entonces No pueden despedir al papá. no pueden despedir al papá. Eso en Colombia no, ese es un fallo del año pasado. Entonces, ¿qué ocurría? Simplemente, pues, la señora no trabaja, pues es que si la señora no trabaja no tiene licencia de maternidad, porque no hay, simplemente está en su casa. Aquí la licencia de maternidad es de la mujer trabajadora, porque eso es lo que la ley protegía. Yo la protejo por las circunstancias, pero si uno empieza a analizar, encuentra lógica esa decisión. ¿Qué era fundamentalmente lo que estaba protegiendo la jurisprudencia colombiana, los jueces colombianos en el tema del embarazo? El menor. Porque se consideraba que si la madre se quedaba sin su sustento, pues obviamente ¿quién iba también a sufrir? El menor. Y por eso decían, no, usted tiene que dejarlo ahí, no la puede despedir. Por el principio fundamental a la vida, el recién nacido, la salud, todos los temas que genera esa protección. Pero cuando se empezó a encontrar los casos, y es que la mujer no trabajaba, pero sí trabajaba el esposo, igual, entonces uno diría, si yo estoy protegiendo al menor, y quien lleva el sustento es el hombre, porque la mujer no trabaja, y despiden al hombre, pues entonces igual estoy permitiendo que quede desprotegido ese menor. Entonces se hizo extensiva ese fuero a el padre. Entonces el padre, en ese caso concreto, demostró que su esposa, su señora, no trabajaba y que a él quedar despedido, entonces obviamente el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, al menor, se estaba vulnerando. Y el juez de tutela, en un fallo, ordenó el reintegro como si fuera una protección de la maternidad extensiva al padre. Profe, durante el mismo tiempo. Y claro, igual. Exactamente igual, aplica exactamente igual. Exactamente igual. Haga de cuenta que él estaba en embarazo y que va a ser exactamente el mismo periodo, exactamente igual. Aún más, ¿qué pasa ya cuando termina? Que todos los empleadores, que ese es uno de los temas fuertes,
uno ya dice, por ejemplo, todos dicen, bueno, esta persona tiene su estabilidad laboral reforzada hasta el 30 de junio. Listo. Garantícele el trabajo del contrato hasta el 30 de junio. Después de eso, despídalo. Ya. Supuestamente, porque ya el juez ya no le podrá alegar a uno. Los jueces en eso son muy complicados. Nosotros tenemos una niña que le hicimos eso. Y bueno, ya no hay ningún problema. Entonces le ampliamos, por decir algo, hasta el 31 de mayo el contrato. Era un contrato de prestación de servicios. Y cuando terminó el contrato de prestación de servicios ese 31 de mayo, ya había pasado la protección. Llevaba como 15 días después de haber terminado el periodo de lactancia. Entonces, simplemente no le hicimos más contrato. Como nos ordenó por tutela ese contrato, entonces volvió la niña y fue al juzgado e informó eso. Y el juez nos ordenó hacerle un contrato hasta que ella demandara si lo que ella tenía era un contrato laboral o un contrato de servicios. Es decir, un fallo totalmente, a mi considerar, absurdo, porque eso se salió de todo. ¿No? O sea, ya no había ninguna vulneración a un derecho fundamental del tema de la maternidad. Había una terminación de un contrato y obviamente es un derecho fundamental del trabajo, pero no se protege de esa forma. Sin embargo, lo obligó. Y ahí la tenemos contratada porque el juez dijo, hasta que un juez defina si eso era un contrato laboral o un contrato de prestación de servicio. Es decir, si ahí se debía aplicar el famoso principio de la primacía de la realidad sobre la forma. Es decir, que ahí lo que estamos nosotros disimulando o disfigurando o enmascarando era un contrato laboral con un contrato de prestación de servicio. Son temas que uno, la verdad, queda todos los días impactado con los jueces. Bueno, este es el tema de lo que no se puede hacer, que ya lo habíamos dicho. Y este es otro de los fueros especiales, que es de los fueros que empezó a coger también mucha fuerza, muchísima fuerza, que no se manejaba antes, y es la estabilidad laboral reforzada. Se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o psicológica como medida de protección especial en conformidad con su capacidad laboral. Esto tenía un desarrollo de hace un tiempo atrás, yo creo que está, donde a uno le decían que tenía que tener un porcentaje alto de discapacidad para considerar que usted lo tenía que proteger. Sin embargo, fue evolucionando los jueces y fueron siendo más exigibles, mucho más duros con el empleador. Y va, por ejemplo, esta es una de las tutelas del año 2016, de la tutela 141, que es el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una persona en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. No, uno podía despedir a una persona incapacitada. Usted simplemente decía, está incapacitado. Bueno, la EPS lo está cubriendo la incapacidad, lo está atendiendo. Simplemente no, se puede terminar. Ya empezó el juez a fallar tutela, a decir, si usted está enfermo, casi que el empleador tenía que esperar a ver qué pasaba con esa enfermedad. Si era una enfermedad simplemente viral, que la persona iba a estar 4, 5, 6 días, 8, pues espere que llegue. Y cuando llegue y se reintegre y no esté incapacitado, despídalo. Páguele la indemnización, haga lo que se considere. Pero si usted lo despedía estando enfermo, se considera que era un estado de debilidad manifiesta, porque usted no tenía cómo defenderse, usted era un trabajador que estaba vulnerado por la enfermedad y empezó a protegerlo. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, cuando uno va a despedir a un trabajador, sobre todo los que estamos en las áreas de recursos humanos, lo primero que tenemos que mirar es su situación de salud. Si es una persona que viene con quebrantos de salud muy reiterativos, casi que lo más recomendable es espere. Defina primero su situación, que se reintegre, para que usted pueda tomar una decisión de sacarlo. Si lo saca en las condiciones, con absoluta seguridad que fundamentados en esta tutela, le van a pedir que, por la debilidad manifiesta, lo reintegre. Entonces hay que analizarlo. Además, pues obviamente es un trabajo también que hacemos los de gestión humana, también somos los que tratamos de equilibrar el empleador y el trabajador en condiciones que no se atropelle. No es bueno para una empresa estar sacando trabajadores que están enfermos. Entonces uno tiene que buscar eso. Ahora, que el trabajador no se ampare en supuestas enfermedades para buscar una estabilidad. Eso tampoco es, el abuso también hay que condenarlo y castigarlo en esa parte.
Profe, qué pena, una pregunta. En las empresas normalmente cuando un trabajador tiene periodos muy largos de incapacidad, se maneja hacerles unos exámenes de post-incapacidad por medio del laboratorio que tiene la compañía para determinar si la persona pues está bien o no está bien. Después de esos exámenes, si sale todo bien, ¿sí sería correcto terminar el contrato o es prudente esperar un tiempo? Bueno, es cierto, cuando uno tiene trabajadores con periodos largos de incapacidad, pues tiene que haber una evaluación de salud ocupacional cuando se reintegra. Normalmente el trabajador cuando se reintegra es porque la EPS pues, lo considera que ya está habilitado para trabajar. En algunos casos o en muchos casos viene con las famosas restricciones laborales. Lo que hace salud ocupacional, en este caso ya la nueva denominación de seguridad y salud en el trabajo, es evaluar el estado, casi que volver a hacer un examen de ingreso, evaluar el estado físico de la persona y si considera que hay que hacer algunos exámenes, los ordena el empleador para determinar su situación. Si el empleador ve que la persona está en un periodo de nuevamente de adaptación laboral, pues simplemente lo más recomendable es esperar que se estabilice si es que piensa pues terminar el contrato, ¿cierto? Porque igual, si usted lo saca ahí mismo, pues lo más seguro es que le va a ir a demostrar que lo sacó por sus continuas incapacidades y eso pasa mucho. El empleador cuando una persona tiene muchas incapacidades, pues para él no es la persona como más recomendable que la tenga. Entonces le está buscando que en un periodo de estabilidad, cuando se estabilice, lo saca. Y eso es válido, la verdad la ley lo permite, mientras usted lo indemnice no tiene ningún problema. Pero lo que uno sugiere es, mire bien su situación, o sea, no que porque lleva, ejemplo, se reintegró una incapacidad el lunes y al miércoles lo está sacando. No, hágale los exámenes, que quede claro en el examen de ingreso que está habilitado, tenga en cuenta el ingreso de el, la orden de reintegro que hace la EPS cuando considera que ya su situación de enfermedad fue superada y déjelo en un periodo de adaptación. Yo he dicho que como mínimo tiene que estar 8 días. Que uno diga, bueno, estuvo 8 días ahí tranquilo, no hubo problema, entonces ya después tome la decisión de sacarlo. Para que no le vaya a alegar, que normalmente lo hacen, van y ponen la tutela, que fue porque estaba enfermo, que porque saca mucha incapacidad, o muchos también ha pasado, y conozco muchos casos de esos en las asesorías que oí, sobre todo para algunas empresas de confección, que la persona, cuando lo saca, inmediatamente se va para el médico. Entonces le notifican y dicen, no, yo tenía ese día el médico, y el médico muchas veces encuentra y les piden incapacidades. A mí se ponen la tutela y dice que era que él estaba enfermo y que el empleado se dio cuenta que le iba a poner el médico otra vez y que entonces prefiere echarlo y ordena reintegros. Es complicado, es un tema que hay que saberlo manejar muy bien, sin atropellar al trabajador, pues porque también es muy cruel que uno en un estado de salud, con problemas de salud, con quebrantos de salud, su empleador pues esté pretendiendo echarlo. Ahora, si es un mal trabajador, si es un marrullero, si lo que está escudándose en aparente incapacidad, si logran que los médicos la den, porque en esto lamentablemente se ha perdido mucho la ética, pues también hay que buscar que un trabajador eso no le es a una empresa beneficiosa y por lo tanto buscar pues, la terminación. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, para evitar esos reintegros que no son buenos. Entonces, bueno, que una empresa Además tenga... que si uno, pues si uno los despide, bueno, si el empleador los despide y luego ordenan el reintegro, hay que pagarles A todos los todo el días. tiempo que estuvieron por fuera, ¿cierto? Más la indemnización. Eso estaba en una de las tutelas del primer trabajo. Lo que pasa, exacto, lo que pasa es que cada que a usted lo condenan a un reintegro, lo primero que el juez le está ordenando es haga de cuenta que nunca se fue. Y para hacer cuenta que nunca se fue, es páguele todo lo que le debía haber pagado y que no le pagó. Y páguele su seguridad social en el periodo que usted tuvo ahí. O sea, las condenas tienen unas indemnizaciones. Esas indemnizaciones las llamamos los brazos caídos. O sea, yo no trabajé, pero me tenía que pagar. Por ejemplo, nosotros en una de esas tutelas, la niña es muy complicado, es que la verdad lo jueces hay veces, la niña no apareció, es decir, digamos que le terminó el 31 de 30 de abril, pues uno espera que la persona, uno no lo llama, uno espera que ya vaya y informe en esos días finales de abril, vea, yo voy a terminar mi licencia de maternidad el 30 de abril, entonces dígame qué hago,
vengo el 1 de mayo, no vengo, ¿qué? O el 12. No, la niña no apareció, sino que apareció como 20 días después. Entonces, cuando apareció y preguntó, nosotros le dijimos, ah, no, es que como usted no vino, nosotros creímos que era que no quería ir en el contrato. Entonces le dijimos, vamos a hacer el contrato, entonces vamos a hacer las vueltas, espere que entonces nosotros la vamos a llamar. Lamentablemente en eso nos enredamos y cuando estábamos haciendo las vueltas para volver a hacer un contrato, por el tiempo que le faltaba, ya habían pasado como el mes. Y ella entonces ya había puesto la tutela. ¿Qué dijo el juez? Le hacen el contrato y le pagan desde el día que terminó, es decir, desde el 1 de mayo, entre comillas, hasta el día en que realmente se ingresó por el contrato. Es decir, nos obligaban a pagar como una especie de brazos caídos en un contrato de prestación de servicios. Nos tocó pagar eso. Entonces, eso, la verdad, uno, como concluyo yo, en tema de maternidad, ni pelee. Tiene que tener uno un argumento impresionantemente grande y sólido para uno ir a pelearle a un juez. Un tema de eso, pero no es fácil. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahí quedamos como con el tema de la incapacidad, sobre todo porque quería era como más contarle el tema de salud, que era una novedad, el tema de la protección reforzada al esposo de la mujer que está en embarazo y que tiene su bebé y no trabaja y que le hace extensiva a él la protección para que no sea despedido, entonces una estabilidad laboral reforzada que trasladan de la maternidad al hombre. Y el de la discapacidad de salud, que ese es también uno de los fuertes que ha cogido fuerza y que también en eso los jueces han abusado un poquito sobre esa figura. Pero también hay que ser muy cuidadoso cuando uno toca un trabajador en salud, que es como la conclusión que les quería traer. Es más o menos ese es el tema. Este es un tema que ya, aunque lo tengo aquí, pues ya todos lo conocemos, la modificación que tuvo la ley sobre la jornada de trabajo. Recuerden que primero teníamos la jornada nocturna de las 10 de la noche a 6 de la mañana y por esta ley se bajó a 1 hora, entonces ya la jornada nocturna arranca a las 9, distinto a lo que es el sector público. El sector público arranca a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, o sea, distinto a las legislaciones. Ese es en términos a grandes rasgos, como parte de la actualidad laboral que teníamos y que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna preguntita adicional, invitándola a que lean el material, lo que no han leído, para que el domingo no se demoren ni las 2 horas y no más rápido, o sea, que casi que con la pregunta y no la está respondiendo, porque la verdad es un examen que van a ver que las meten en el tema completico, casi que es un repaso de lo que ha sido este núcleo, deseándoles obviamente toda la suerte del mundo entero y cuando necesiten alguna colaboración, con el mayor de los gustos siempre estaré disponible, tienen mi correo, pero estaremos en contacto. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Yo tenía una preguntita del tema de las incapacidades. Por lo menos yo trabajo en un fondo de pensiones, me llegan muchos los trámites por incapacidades o por pérdida de capacidad laboral. Resulta que los empleadores no los despiden, pero como la GPS les pagan los primeros 6 meses y los otros les corresponden o a riesgo al fondo de pensiones, algunos, no todos, dejan de cancelarles el sueldo. No los despiden, pero dejan de cancelar. ¿Esto es legal o ellos están obligados a cancelarles el sueldo? Vea, ese es un tema complejo. El empleador la EPS tiene la obligación de reconocer el pago de la incapacidad, como tú lo acabas de decir, los 180 días, o sea, los primeros 6 meses. Uh-huh. Dice la norma que a los 6 meses el empleador deberá reconocer, no pagar salario, sino el aporte a la seguridad social. O sea, solamente eso. Solamente eso. Entonces, ¿qué es lo que uno hace como empleador? Ahí también hay que analizar muy bien el tema y uno como director de gestión humana tiene que tener, porque eso está al lado de la persona y es muy fácil. Y no es fácil que uno en una empresa, muchas personas ya muchos años en una empresa y están en la situación y la empresa entre comillas, los abandone y no es fácil. ¿En qué implica eso? A partir del día 181 del fondo de pensiones, tú que trabajas en el fondo de pensiones o la empresa de riesgos, el riesgo la asumes desde el principio, pero digamos en este caso de una enfermedad común, el fondo de pensiones asume el reconocimiento económico de lo que la EPS paga con incapacidad. ¿Qué exige el fondo de pensiones? Y tú lo debes tener claro. Que se expida la incapacidad y que la persona
le cobre al fondo de pensiones por ese tiempo posterior al 181. Es fundamental también el tema de lo que ha sido la recomendación o el pronóstico que da la EPS. El concepto, El concepto, si es un concepto favorable o desfavorable. Y pasa mucho por eso, porque digamos a veces el concepto es desfavorable, digamos lo que ya lo remitimos es hacerle la valoración de pérdida de capacidad laboral y ese proceso a veces puede ser muy tedioso, porque digamos mientras dura el proceso de la valoración con el fondo, si se apela y se vamos con la junta y todo ese proceso es largo. Entonces hay muchas personas que todo ese tiempo quedan porque nosotros como fondo no lo pagamos hasta que se le defina entonces como tal una invalidez porque el concepto de la EPS fue desfavorable. Entonces digamos que todo ese tiempo la persona queda sin recibir un ingreso, solamente pagándole la seguridad social. Entonces la gente me pregunta a mí mucho eso, bueno, y la empresa yo puedo hacer que, porque hay empresas que sí le siguen pagando, ¿sí? Sí, claro. Como hay otras que no. Sí. El empleador no está obligado a pagarlo. Ok, esa era mi duda. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que es desfavorable, entonces decimos, vea, ustedes ya la van a calificar, muy rápidamente la van a calificar y le van a pagar eso como retroactivo. Sí. En algunos casos hemos asumido seguirlo pagando. Lo que hace es que como somos entidad pública, tenemos muchas complicaciones con las contralorías, porque entonces usted no está obligado, ¿por qué lo hizo? Porque entonces uno tiene un problema con el fondo privado, porque cuando va a ir a decirle al fondo que le pague, que le reconozca lo que usted hizo, se vuelve un trámite también engorroso, hay que llevar demasiadas pruebas, la autorización del trabajador. El empleado es el que la tiene que autorizar. Exactamente, porque el empleador es el que tiene el derecho a reclamarle al fondo de pensiones. Entonces, por ejemplo, en un caso que nos pasó, la persona no le seguimos pagando. Entonces, cuando fue y nos dijo, voy para 6 meses de no recibir plata. Entonces, ¿yo qué hago? Y ese dijo, la tutela que usted esté pensando ponerle al hospital, vaya, póngase la Colpensiones. ¿Por qué? Porque ellos son los que no te han dado el auxilio económico. Y no lo han dado porque están pendientes de lo que tú dices, de calificarla, que si la califican, que es súper largo, eso es súper largo. Es un proceso que puede volverse demasiado largo porque tiene recursos, tiene de todo, entonces va a la Junta Nacional, si no está de acuerdo con el dictamen, eso se vuelve un complique. Pero en términos generales, tu pregunta, no está obligado a pagarla. El empleador está obligado a reconocer el aporte a la seguridad social, que ese aporte lo debe reconocer el fondo de pensiones cuando está también en el caso de las ARLs, lo debe reconocer la ARL, ese aporte, así usted lo paga, entonces la ARL se lo devuelve junto con la incapacidad, le devuelve ese valor, pero usted es el que lo tiene que pagar porque el empleador queda simplemente sin salario, pero cotizando en la seguridad social. Eso es durante todo el tiempo que esté incapacitado. Todo el tiempo. Hasta que le salga lo de la... Hasta el día 540, es un año posterior al día 180, o sea, un año completo te fanda, por lo menos el fondo de pensiones te paga un año completo después del día 180. Si la persona sigue incapacitada, ya vuelve a ser la EPS la que tiene que pagar esas incapacidades. Correcto. Cuando hay procesos de rehabilitación, el fondo tiene un año y después de ese año, o sea, los 540 y a los primeros 6 meses más el año, vuelve la EPS a asumir ese reconocimiento. Es un tema que y cuando le terminan de hacer todo el diagnóstico y les da menos del 25... Menos del 50, pues la persona puede apelar, se va a la Junta Regional y después de la Junta también puede apelar y se va a la Junta Nacional. Por eso es que el proceso es tan largo, porque lo que dice el profe, todo tiene sus tiempos, todos tienen sus términos, entonces todo ese proceso es donde la persona pues se queda ahí como en veremos y en algunos casos hasta los han llegado a despedir y pues es complicado, es muy, muy triste esas historias. Es muy triste, sí, pero lo que dice Paula en este sentido es, si a usted lo califican y no le dio, después de todo lo que ha contado Gladys, de todos los recursos, no le da más. Un ejemplo, lo calificaban y le dio el 40 y el 40 y nadie se mueve el 40. A usted lo indemnizan por la enfermedad que tiene, pero usted lo vuelven a habilitar a trabajar bajo unas condiciones y unas restricciones. Ahí es donde uno le hace, no, es que a usted no lo han echado a la empresa, ¿cierto? Entonces, el empleador lo tiene que recibir con las restricciones que le dieron. Ahí es donde entre comillas, las empresas tienen un personal con restricciones que simplemente lo que hace es
tienen unas condiciones laborales muy distintas y que hace que se vuelva una carga más pesada para la empresa porque lo que usted hacía ya no lo hace, entonces usted contratar quien lo haga. Eso no es fácil. Y por eso la ley los ha protegido tanto, para evitar que el empleador los despida. Entonces le dio ese fuero de la discapacidad y no le dijo que fuera discapacitado para pensión, porque no tiene ningún problema. Era un discapacitado que simplemente tiene una limitación física, no con el porcentaje del 50% superior para que le diera la pensión. Entonces usted lo que está era desprotegiendo a esa persona si no lo protege en la tutela, en el fuero laboral reforzado. Sí. Profe, ¿y qué pasa con esa persona cuando, es que no me acuerdo las palabras, pero ahí decía, por ejemplo, que el profesor, lo que yo entendí, el empleador lo tiene como que reubicar, ¿cierto? Sí, claro. No lo puedes pedir, salvo en casos donde ya se le salga como de las manos o del alcance al empleador. Claro que sí. ¿Cierto? Cuando se le salga del alcance, yo imagino que eso es, por ejemplo, no sé, pienso que cuando entra liquidación, en quiebra una empresa de esas o algo así, no sé, estoy No, vea, lo que es que, ¿en qué momentos y qué pasa con esa persona? No, vea, hay una errada concepción que se tiene, y es que la persona que está discapacitada no se puede despedir bajo ninguna circunstancia. No, sí se puede despedir. Cuando una persona tiene limitaciones físicas, tiene unas restricciones laborales. Entonces usted lo que tiene que definir en la empresa, con su equipo de seguridad y salud en el trabajo, es con esas restricciones, cuáles van a ser sus obligaciones. O sea, ¿a qué lo puede obligar a que haga? Porque no puede decir que, pues, que se vuelve el pobrecito de la empresa, déjelo quietecito, no para nada. No, ¿usted qué puede hacer? Usted puede hacer estas actividades o estas funciones, entonces esas va a hacer. Pero si usted, aparte que tiene unas restricciones y le han definido unas funciones específicas, empieza a llegar tarde, a ausentarse, a incumplir con el trabajo, usted está a puertas de que lo echen. ¿Por qué? Porque independiente de su limitación, usted está incumpliendo las funciones que con la restricción que tiene le dieron. Entonces, usted lo puede sacar sin ningún problema. Si demuestra eso, o sea, tiene que demostrarlo. No porque esté discapacitado, como eso, de eso se ha abusado mucho. Hay trabajadores, nosotros teníamos una trabajadora que tenía unas restricciones, entonces ella decía que era que su restricción le imposibilitaba llegar temprano. Eso no es. Entonces empezamos a hacer el seguimiento, a demostrarle que ella tenía que cumplir el horario común y corriente, a modelar el horario, que las funciones tenía que cumplirlas porque ya tenían las restricciones, para nada. Simplemente que cuando ya se vio tan presionada, se asustó y vio que se puede hacer. En el sector privado uno lo saca inmediatamente. En el público tenemos más restricciones. En el privado usted lo saca y señor juez, vea, le demuestro todo lo que ha pasado. Ella está abusando de su situación lamentable, sí, pero abusa de ella. Y quiere que simplemente la dejen aquí como una reina y no la toquen, la sienten ahí en un escritorio y haga lo que usted quiere y llegue a la hora que quiere, vaya a la hora que quiere. No puede ser. Entonces en eso se puede. Pero hay que tener pues, también obviamente un análisis, un cuidado y debe estar interviniendo el área de seguridad y salud en el trabajo para que mire la evaluación de lo que hace su puesto de trabajo. Lo otro es el proceso ya de liquidación, que si la empresa está liquidando es un personal que hay que dejar del último a liquidar. O sea, no puede ser de los primeros que se liquidan, hay que dejarlo en lo último cuando ya la empresa está casi que cerrándose, pues obviamente hay que cerrarla. Pero no es fácil. Bueno, chicas, en todo caso, una feliz noche. Les deseo mucha suerte en el examen del domingo. Cualquier inquietud ya saben que hay. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con lo que dijo ahorita Trinidad, quedé con una duda, qué pena. Dale, sí. Con el caso de las incapacidades mayores, pues a 6 meses, que ya entraría a pagar el fondo. Si la empresa lo sigue pagando, entonces, y si el empleado no le da como la autorización para reclamar esos recursos, entonces el empleador no los recuperaría. No. No lo recuperaría. Por eso lo primero que uno hace, en los casos que uno lo haga, que eso es una excepción, pues para que el empleador no se afecte con la parte del ingreso. Por ejemplo, en el banco he visto muchos casos así, ¿cierto? La verdad, el banco después de los 6 meses sigue pagándole todos los beneficios. Lo primero que tiene el empleado. Pero ahí va la buena fe de la filial, de la persona. Ya esa autorización. Claro, vea, lo primero que tiene que hacer el banco o cualquier empresa es llamar a la persona y decirle, vaya a notaría, deme la autorización ante notario de que usted autoriza al fondo de pensiones a que me entregue a mí como empresa el valor del auxilio económico por mis incapacidades. ¿Qué hace el empleador?
le reclama a ese fondo de pensiones anexando esa autorización, anexando las incapacidades y anexando constancia que le está pagando a la persona. Entonces, nosotros anexamos las colillas de pago, las incapacidades que expide la EPS, porque la EPS sí tiene incapacidades, que no la reconoce la EPS es otra cosa, y la autorización de la persona para que ya el fondo de pensiones le traslade el valor del auxilio económico a la empresa y no a la funcionaria o al funcionario. Pero si no le firma el poder, no hay nada que hacer. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues no seguirle pagando. Entonces, la persona va a recibir doble. El auxilio que le da el fondo de pensiones y lo que usted le paga. Usted simplemente tiene que limitar, parar. No te pago más, porque yo no estoy obligado a pagar. Así es. Exacto. Listo. Bueno. Entonces seguimos en contacto. Recuerda que tiene mis contactos. Cualquier duda, con el mayor de los gustos, pueden contar conmigo. Ahí estaremos pendientes. Y mucha suerte para el domingo. Bye, bye. Que estén bien. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.